Continuando entonces con la parte de evapotranspiración. Existen, como dijimos, muchas ecuaciones, 31. Nosotros aquí pues vamos a usar las que usamos en el trópico. Ahora que estamos en el Ecuador, Venezuela está en el Ecuador y en el trópico. Entonces hay varias ecuaciones que generalmente usamos en el trópico, como es la ecuación de Pigman, el método de Pigman, el método de la FAO, es el más usado a la hora de proyectos. Recuerda que de acuerdo al tipo de proyecto que vamos a realizar, ¿verdad? Usaremos una que otra ecuación. Por ejemplo, hay proyectos que se requiere la información anual sobre el planeamiento de un sistema de riego, por el método que sea, método por superficie, por aspersión o método localizado, ¿verdad? Como está método por goteo, localizado. Y entonces nosotros de acuerdo al tiempo, hay algunos proyectos que se hacen con información a nivel mensual, otros a nivel semanal, otros, como en el caso de los invernaderos, requerimos de la información de evapotranspiración a nivel diaria. Entonces, de acuerdo a las exigencias del proyecto, pues usaremos la ecuación que corresponde. En el caso generalmente que usamos los proyectos de riego, nosotros lo planificamos a nivel mensual, generalmente usamos el método de la FAO, un método bastante exacto en su estimación y es muy sencillo su aplicación. Cuando requerimos proyectos a nivel semanal o diario, como en el invernadero, pues usamos esta ecuación que estamos viendo, que es la ecuación de Pigman. Método para estimar la evapotranspiración potencial, el método de Pigman. Ese es muy detallado, requiere mucha información de campo. Si la encontramos, la estimación es muy real. Entonces, la ecuación de Pigman requiere de datos de radiación solar, evaporación y los datos climáticos. Todos los datos climáticos: evaporación, radiación solar, insolación, humedad relativa, temperatura, precipitación, evaporación, todo lo que encontramos en una estación climatológica muy detallada. Y este método de Pigman dice que la ecuación dice que la ETO, que es la evapotranspiración de un cultivo en referencia, la ETO es igual a C, que es el coeficiente de Pigman, W por RN. W es corrección por altura. Entonces W es corrección por altura, RN, radiación neta, que depende de la radiación de entrada, menos la radiación de salida, ya vamos a ver cómo se calcula eso, más 1 menos W, ya sabemos que W es la corrección por temperatura y altura, por la función viento, por EA sobre ED. Esto depende, ¿verdad? Esto depende de la presión de vapor de agua. O sea, con EA la calculamos con temperatura mínima y la ED con temperatura máxima. EA se calcula la presión de vapor con temperatura máxima y con temperatura mínima de ED. Entonces, la ETO es la evapotranspiración de un cultivo en referencia. Esto viene en milímetros por día. Milímetros por día que se llama.
C, dijimos que es el coeficiente de la ecuación de Pitman. Todo eso lo vamos a calcular. W, corrección por temperatura y altitud, depende de cómo estemos. Por ejemplo, estamos en el estado de Mérida, aquí la altura más o menos son 1500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, base a esa altura, calculamos W. A y ED depende de la presión de vapor del agua. Entonces, la temperatura máxima y temperatura mínima. Y Rn, que es la radiación neta. Y esa también viene en milímetros por día. Porque la evapotranspiración, sea la potencial, sea la máxima, sea la ETO, que es de un cultivo en referencia, todas vienen en milímetros por día. Ahorita vamos a proceder a realizar un ejemplo de cómo calculamos la evapotranspiración de un cultivo en referencia por el método de Pitman.